que nos ha traído el Señor a través del canto. Hoy ha sido un día muy activo. Iba a decir, hemos disfrutado de un matrimonio, pero yo no tuve el privilegio de disfrutar del matrimonio porque estaba en New Jersey. Ustedes saben que tienen un instituto bíblico allá, y tuve el privilegio de ir a compartir con el instituto. Estuvimos allá hasta más o menos las 5 de la tarde, y no alcanzamos a llegar a tiempo para la boda, pero nos dicen que fue muy hermosa la boda. Y yo no sé quiénes fueron los novios, lo más seguro es que no están aquí ahora, pero yo quiero que ustedes les extiendan felicitaciones de mi parte, y lamentablemente no pudimos estar. Además de eso, pues está lloviendo, y dicen que va a nevar esta noche. Yo creo que estas dos cosas han impactado nuestra asistencia, pero damos gracias a Dios de que tenemos quórum, porque el Señor Jesucristo declaró que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, y yo veo esta noche a más de 2 o 3. Así que seguimos adelante con el mismo entusiasmo y el mismo ánimo para estudiar la palabra del Señor. Antes de empezar nuestro tema de esta noche, este pueblo dice, quisiera invitarles a que inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir una bendición especial de parte del Señor en el estudio de su palabra. Padre, te damos gracias por las bendiciones que nos has dado durante este día. Te damos gracias, Señor, por la lluvia. Sabemos que a veces nos incomoda, pero es tan necesaria la lluvia para nuestra vida en este planeta. Así que, Señor, pedimos que como has mandado lluvia este día, que tú lluevas a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, y que enternezcas nuestros corazones para que tengamos la disposición de escuchar tu mensaje y de aceptar ese mensaje que tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que tú responderás nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a abrir sus Biblias conmigo para comenzar en esta noche al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 9, y luego vamos a leer Eclesiastés 3:15. En estos versículos se enuncia un principio muy importante por el cual trabaja Dios en el curso de la historia. Dice en Eclesiastés 1 y el versículo 9 lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Lo que este versículo nos está diciendo es que el pasado se repite en el futuro. Lo que se hizo en el pasado sucederá de nuevo en el futuro. Ahora, este principio se enuncia también, como les mencioné, en Eclesiastés 3 y el versículo 15, y se agrega un detalle muy importante. Dice lo siguiente: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y fíjense que Dios está involucrado, porque dice, y Dios restaura lo que pasó. Ahora, lo que significa esta última frase, Dios restaura lo que pasó, significa que Dios ahora hace lo que una vez hizo. Ahora, hermanos y hermanas, este es un principio muy importante para el estudio de la Biblia, por la sencilla razón de que las historias del Antiguo Testamento nos fueron dadas no solamente como historias para describir algo que sucedió en el pasado, sino que nos fueron dadas como profecías de cosas que van a suceder en el futuro. Es decir, la Biblia está escrita a base de un principio que se conoce como el principio tipológico, donde lo que sucedió en el Antiguo Testamento llega a ser una ilustración de cosas que suceden en el futuro, en el Nuevo Testamento. Y tenemos muchos ejemplos de esto, y esta noche vamos a estudiar uno de ellos en detalle.
Pero ustedes recuerdan, por ejemplo, el viernes en la noche hablamos sobre el maná. Cuando Dios mandó maná del cielo, eso no es solamente algo que pasó allá en la historia de Israel, sino que ese episodio, ese evento del envío del maná, tiene un mensaje futuro en relación con Cristo. Recuerden también que hablamos del acto de golpear la roca donde salieron aguas. Ese evento histórico que sucedió en el pasado, también nos dimos cuenta que tiene una dimensión futura. En realidad es historia, pero es una historia profética, si me entienden lo que estoy diciendo. Y así sucesivamente con todo el Antiguo Testamento. Todas las historias, y yo sé que estoy arriesgándome al decir esto, pero yo he llegado a la conclusión que todas las historias del Antiguo Testamento tienen una dimensión histórica y tienen una dimensión profética. El libro de Génesis es un libro que está escrito a base de este principio. Todos los eventos históricos de Génesis se repiten más adelante en la historia del mundo. Tal vez les puedo dar algunos ejemplos. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, Jesús declaró que lo que pasó en relación con el diluvio pasará de nuevo en conexión con la segunda venida de Cristo. Jesús también dijo, como en los días de Lot, estaban comiendo y bebiendo, plantando, edificando, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces la destrucción de Sodoma y Gomorra también no es solamente una historia, sino que es una profecía. Y créanme cuando les digo que no es una coincidencia que antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios mandó a Abraham 3 ángeles. ¿Qué manda Dios a este mundo antes de destruir el mundo? 3 ángeles. Ahora, ese es un tema para otra ocasión, porque ese es un sermón de 1 hora, comparando los 3 ángeles que fueron a Abraham y luego a Sodoma y a Gomorra. En realidad fueron solamente 2, porque uno se quedó con Abraham, comparado con los 3 ángeles de Apocalipsis, el capítulo 14. La historia de la lucha de Jacob con el ángel, ¿recuerdan? Y en el conflicto de los siglos, la sierva del Señor dice que eso representa la lucha del pueblo de Dios en el tiempo de angustia. La base para las tribus de los 144,000 están en Génesis 49. Y si tuviera tiempo, en esta noche les mostraría que cada historia de Génesis tiene una dimensión histórica, es decir, sucedió en la historia, pero Dios puso esa historia con el fin de enseñarnos cosas que van a suceder en el futuro. Tal vez les puedo dar un ejemplo más, y este ejemplo no es de Génesis, este ejemplo es del libro de Daniel. Usted recuerda que en Apocalipsis dice que va a haber una bestia que va a levantar una imagen, va a mandar a todos a que adoren a la imagen de la bestia, cualquiera que no adore será muerto. ¿De dónde viene esa historia? Esa historia viene de Daniel 3, donde Nabucodonosor, quien dicho sea de paso fue convertido en bestia por 7 años, levanta una imagen, manda a todos que adoren la imagen, y cualquiera que no adore la imagen será echado en un horno de fuego. Es decir, que las historias del Antiguo Testamento son profecías, y nosotros en esta noche vamos a estudiar una historia del Antiguo Testamento que en realidad es una profecía. Es una historia que ilustra toda la historia de la iglesia cristiana en su secuencia de detalles. Se trata de la construcción del templo de Salomón. Abran sus Biblias conmigo a Primera de Reyes, el capítulo 6. Primera de Reyes, el capítulo 6. Y vamos a hablar un poco en cuanto a la historia del templo del Antiguo Testamento. Ahora, ustedes recuerdan que Dios le mandó a Salomón que edificara un templo a su nombre. Lo primero que hizo Salomón fue mandar a ciertas personas para que buscaran piedras que llegarían a constituir los fundamentos de ese templo. Y luego también mandó a conseguir piedras que iban a constituir las paredes del templo. Vamos a leer en cuanto a eso en Primera de Reyes, el capítulo 5 y el versículo 17. Primera de Reyes 5 y el versículo 17. Dice:
Y mandó el rey que trajesen grandes piedras. ¿Qué clase de piedras? Piedras baratas. No, recuerden todos los detalles porque son importantes. Y mandó el rey que trajesen grandes piedras. ¿Piedras de qué? De precio para los cimientos de la casa. ¿Y piedras qué? Labradas. Y ahora noten lo que dice el capítulo 6 y el versículo 7. Dice en el 6:7, y la casa cuando se edificó fabricaron la de piedras que traían ¿qué? Ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir, que este templo se construyó en silencio. Ese es un detalle muy importante. Es decir, se colocaron las piedras fundamentales, los fundamentos, de piedras preciosísimas. Luego se traían piedras que ya habían sido labradas, habían sido cortadas y pulidas, y eran traídas y entonces eran colocadas una sobre otra para constituir las paredes del templo. Y cuando se ponían las piedras, la construcción se hacía en absoluto silencio. Ahora hay más. El templo se construyó de materiales preciosísimos. No tenemos tiempo en esta noche de estudiar toda la descripción que tenemos en 1 de Reyes 6 y 7, porque nos tomaría mucho más que un solo tema para describir las dimensiones, para describir los materiales de los cuales fue edificado el templo de Salomón, pero sabemos que era un templo precioso de materiales costosos, los materiales más caros y mejores que había. Se usaron las mejores maderas, cedro del Líbano. Se usó oro en abundancia, plata, piedras preciosas, telas costosísimas bordadas con hilos de oro, lino fino, telas teñidas con los colores más caros y preciosos que se conseguían. Ahora lo interesante es que una vez que se había terminado el templo, se habían colocado los fundamentos, se habían colocado las piedras que constituían las paredes, se habían conseguido todos estos materiales costosísimos y preciosos para la edificación del templo, la Biblia nos dice que cuando el templo quedó concluido, Dios llenó el templo de lo que se llegó a conocer como la Shekinah. Eso lo hayamos relatado en 1 de Reyes, el capítulo 8 y el versículo 11. Noten que cuando se concluyó el templo, no olviden estos detalles, estamos llevando una secuencia esta noche, paso a paso. Y cuando lleguemos al Nuevo Testamento, vamos a ver que todos estos detalles que estoy compartiendo tienen un significado profético. Así que no se distraigan ni por un instante. 1 de Reyes 8:11 dice que cuando el templo se terminó de construir, algo sucedió. Vamos a leer el versículo 10 y 11 de 1 de Reyes 8. Y dice, y como los sacerdotes salieron del santuario, la nube hinchió la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron estar para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había henchido la casa de Jehová. Tremendo. Ahora, un detalle que no mencioné todavía, y que menciona el espíritu de profecía y también el libro de Isaías y el Salmo 122, es que cuando ellos estaban construyendo ese templo, había una piedra particularmente grande allí, cerca del sitio de construcción, que lo que hacía era estorbar a los constructores. No parecía caber en ninguna parte, y los constructores la ignoraban, la reprobaban, la olvidaban, mientras empezaron a construir. Hasta que finalmente un día, ellos dijeron, mire, esta piedra que está aquí, sería perfecta como la piedra principal del ángulo, cabe perfecto. Y por lo tanto la piedra que había sido reprobada, que había sido olvidada por los hombres, llegó a ser la piedra principal del ángulo. Ustedes pueden leerlo en Isaías el capítulo 8 y en el Salmo 122. Ahora les hace pensar a ustedes
algo en cuanto al Nuevo Testamento cuando hablamos de la piedra reprobada, rechazada de los hombres? De eso está hablando. Ahora, ojalá pudiéramos nosotros decir que la historia del Templo de Salomón terminó aquí, pero no terminó acá. Dicho sea de paso, el Templo de Salomón se terminó, según los cronólogos expertos del Antiguo Testamento, se terminó en el año 966 antes de Cristo. Eso fue cuando se terminó el Templo de Salomón. 966 años antes de nacer el Señor Jesucristo. Una casa hermosa, con los fundamentos más preciosos, con piedras labradas preciosas. Un templo lleno de la gloria de Jehová. Pero resulta que el pueblo de Israel cayó en apostasía. Y yo quiero que ustedes noten que la apostasía entró en medio del pueblo a través de Salomón, que había edificado el templo. Primero de Reyes, el capítulo 11, empieza a hablarnos, realmente el capítulo 10 empieza a hablarnos de la apostasía de Salomón y la apostasía del pueblo. Y yo quiero que ustedes noten un detalle muy importante. Ustedes conocen, en el libro de Apocalipsis se habla de un sistema que introdujo la apostasía a la iglesia cristiana. Eso vamos a estudiar más adelante. Y este sistema que introdujo la apostasía a la iglesia cristiana tiene un número muy especial. ¿Cuál es ese número? El número 666. ¿Saben ustedes cuántas veces en la Biblia se encuentra el número 666? ¿Cuántas veces creen ustedes que se encuentra? Solamente 2 veces. ¿Y saben a dónde se encuentra por primera vez? En Primera de Reyes 10:14. Vamos a leerlo. Y dicho sea de paso, cuando la Biblia menciona un número, es porque ese número es importante. La Biblia no tiene nada que sobra. Dios no dice, vamos a poner esto aquí de adorno. Lo que Dios pone en la Biblia, lo pone porque es importante. Cada número, cada concepto, cada detalle histórico tiene una importancia crucial. Así que si Dios puso esto aquí, es porque tiene importancia. Dice en 1 Reyes, el capítulo 10 y el versículo 14, y esta fue una de las razones de la caída de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año era 666 talentos de oro. Y hay 2 cosas que llevaron a la caída de Salomón y de Israel y a la apostasía. Uno, las riquezas. Llegó a depender de lo material en vez de lo espiritual. Y en segundo lugar, nos dice en Primera de Reyes, el capítulo 11 y el versículo 1, que otro de sus grandes pecados fue el pecado del adulterio. ¿Escucharon lo que dije? Los 2 grandes pecados que llevaron a la apostasía fue el amor al dinero y al poder. Y en segundo lugar, relaciones adúlteras con mujeres de otras naciones que no eran las naciones de Dios. Y por lo tanto entró en el pueblo de Israel una tremenda apostasía poco después de construirse el templo, porque leímos la descripción de la construcción del templo en 1 Reyes 6, 7 y 8, y ahora ya en el capítulo 11 que entra en medio de Israel la apostasía. ¿Y qué sucede como resultado de la apostasía? Escuchen bien. Llegó un momento en que Dios, en los días de Ezequiel, dijo, ya yo no puedo soportar más la apostasía entre mi pueblo. Y por lo tanto nos dice que Dios vino al templo de Jerusalén e hizo una obra de juicio. Vino para darle la última oportunidad al pueblo de Israel. Ahora yo quiero que notemos en Ezequiel el capítulo 11, Ezequiel el capítulo, vamos a leer el 10 primero, Ezequiel el capítulo 10, y el versículo 19, ¿qué sucede? Está la Shekinah en el templo, la Shekinah está en el templo. La gloria de Dios, que entró cuando el templo fue dedicado. Pero el pueblo ha caído en una terrible apostasía, así que la Shekinah que estaba en el templo, ¿ahora qué va a hacer? Va a abandonar el templo. Y si ustedes leen Ezequiel 10 y 11, ustedes van a encontrar que la Shekinah sigue ciertos pasos. Primero, cuando se habla de la Shekinah, está en el lugar santísimo, encima del arca.
Luego la Shekinah se mueve al lugar santo. Luego la Shekinah se mueve al atrio. Luego la Shekinah se para en la puerta oriental del templo. Finalmente, la Shekinah se va al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos se queda por unos instantes, como queriendo decir, no me quiero ir. Y después la Shekinah levanta vuelo y desaparece del templo. El templo ha quedado sin Shekinah. Vamos a leer cómo se describe en Ezequiel capítulo 10 y el versículo 19. Ahora estamos estudiando solo la historia para luego hacer la aplicación profética. Ezequiel el capítulo 10 y el versículo 19 dice: y alzando los querubines sus alas, levantáronse de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas al lado de ellos, y paráronse a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. La puerta oriental es la entrada del tabernáculo. Y la gloria del Dios de Israel estaba arriba sobre ellos. Y luego en el capítulo 11, los últimos dos versículos, casi los últimos dos versículos, versículo 22, nos dice: después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos encima, y la gloria de Jehová se fue de medio de la ciudad, y paró sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El Monte de los Olivos es el monte que está al oriente, y se paró allí por un momento. Y luego entonces la Shekinah levanta vuelo y abandona la ciudad. Ahora, el templo sin Shekinah no tiene ninguna protección. Y por lo tanto encontramos en Segunda de Reyes, vayan conmigo allí, Segunda de Reyes, el capítulo 25 y el versículo 9 y 10, Segunda de Reyes 25 y el versículo 9 y 10, encontramos qué pasó con el templo como resultado de no tener la Shekinah, como resultado de la apostasía. Este glorioso y hermoso templo con preciosos fundamentos, con piedras labradas, compuesto de los más hermosos materiales, con la Shekinah gloriosa de Dios adentro. Ahora sin la Shekinah, todo eso va a ser completamente dañado, quemado y destruido. Dice en Segunda de Reyes el capítulo 25 y el versículo 9 y 10, hablando de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y su general Nabuzaradán. Dice: y quemó, ¿qué cosa? La casa de Jehová. 25, 9 y 10. Y todas las casas de Jerusalén, y la casa del rey, todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros de Jerusalén alrededor. Es decir, que el templo fue ¿qué? Fue destruido y quemado y desolado. Ahora, Dios había dado una profecía. Y en esta profecía Dios había dicho por cuánto tiempo es que iban a permanecer cautivos en Babilonia después de la destrucción del templo. Vayan conmigo a Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Segunda de Crónicas, el capítulo 36. Y vamos a ver que había una profecía de tiempo donde la ciudad iba a permanecer en ruinas, donde el templo iba a permanecer en ruinas. ¿Cuánto tiempo iba a permanecer en este estado? Noten lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 36 y los últimos versículos, versículo 21 específicamente. Dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, ¿cuánto tiempo entonces iba a quedar el templo? Iban a quedar el templo y la ciudad desolados y destruidos. Un periodo de 70 años. ¿Y qué poder fue el que desoló a Jerusalén durante ese periodo de 70 años? Babilonia. No olviden ese detalle porque es muy importante. Ahora yo quiero recordarles entonces lo que hemos estudiado hasta ahora, porque es importante. Lo vamos a encontrar otra vez en el Nuevo Testamento. Se construyó el templo, un templo hermoso, fundamentos preciosos, piedras
en las paredes preciosas. Cuando se terminó, entró la Shekinah gloriosa de Dios. Pero luego penetró la apostasía. Está conectado el número 666, ahí en 1 Reyes, el capítulo 10. Fue la riqueza y el poder, donde se olvidó de Dios y dependió de su poder y su riqueza, y fue sus relaciones adúlteras con las naciones paganas lo que llevó a la apostasía, y como resultado de la apostasía, la Shekinah se fue de la ciudad al Monte de los Olivos, la abandonó. Como resultado de eso vino la destrucción, y el templo quedó destruido y desolado junto con la ciudad por Babilonia por un periodo de 70 años. Pero Dios había dicho que la ciudad iba a ser reconstruida y que el templo iba a ser reconstruido. Así fue que un rey, después que terminó el cautiverio en el año 536, escuchen bien, el cautiverio, los 70 años comenzaron en el año 605 antes de Cristo, y el cautiverio terminó en el año 536, exactamente 70 años más tarde, porque un rey medo-persa con el nombre de Ciro el Grande, ¿han oído hablar de Ciro el Grande?, dio un decreto de que ahora el pueblo podía regresar otra vez a su tierra para edificar el templo. Note lo que dice ahí en 2 de Crónicas 36 y el versículo 22. Dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, sabemos que ese es el año 536, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Eso es extraordinario que lo diga un rey pagano. Ahora déjenme hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Saben ustedes que Ciro fue el que conquistó la ciudad de Babilonia? Ustedes sabían eso, ¿verdad? Darío era el rey, pero Ciro era el general de las tropas de Medo-Persia. ¿Y saben ustedes que Ciro, cuando entró a Babilonia y tomó la ciudad, mató a Belsasar esa noche, que estaban, en Daniel 5 dice que estaban celebrando una fiesta usando los vasos sagrados? Cuando Ciro entró a la ciudad de Jerusalén, se encontró con el profeta Daniel. Esto lo dice la sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes. Y Daniel le dijo: ven acá, Ciro, ven acá. Vamos a hablar un momentico. Yo estoy dramatizando, no sé si sucedió exactamente así, pero sí sé que se encontraron. Y entonces Daniel le dijo: mira, Ciro, ¿sabes algo? Hace más o menos 200 años, Dios escribió que tú ibas a venir a Babilonia y tú ibas a tomar esta ciudad. Y es más, Dios dijo que tú ibas a dar un decreto de que el pueblo de Israel pudiera regresar otra vez a su tierra para reconstruir el templo y la ciudad. Y dice la sierva de Dios que él sacó la profecía de Isaías 45, que fue escrita 200 años antes de que sucediera este evento, antes de nacer Ciro. No estaba ni en proyecto todavía. Y le mostró la profecía de Isaías y le dijo: mira, aquí está tu nombre, aquí yo llamo a Ciro, Isaías 45:1. Dios te llamó 200 años antes de que nacieras. Y Ciro dijo: eso es extraordinario, yo tengo que cumplir los designios de Dios. ¿De eso está hablando aquí? Y por lo tanto dio el decreto. Dice nuevamente el versículo 23, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? Jehová su Dios sea con él y suba. Es decir, da un decreto de que la gente vuelva otra vez a su ciudad para construir la casa de Jehová, el templo. ¿Y saben cómo reaccionó el pueblo? Ustedes pueden leerlo en Esdras el capítulo 1. Hubo euforia. Es decir, la gente se emocionó y se reunieron todos y se fueron como 50,000 a la ciudad nuevamente para reedificar el templo. Y empezaron a edificar el templo rápidamente, pero luego empezaron a afrontar obstáculos. Los enemigos los agobiaban y los hostigaban. Como que cada vez que trataban de construir, un problema se atravesaba, un obstáculo se atravesaba. Y por lo tanto empezaron a decir, los que habían empezado con estos bríos a reconstruir el templo, después del cautiverio en Babilonia, después de los 70 años de estar desolado el templo,
ellos dijeron, bueno, debe ser que Dios nos está mostrando a través de estos problemas que todavía no ha llegado el momento de edificarle su casa. Y dice la Biblia que ellos empezaron, en vez de edificar la casa de Jehová, en vez de estar reedificando el templo, cada uno empezó a preocuparse por su propia casa. Cada uno enmaderaba su casa, cada uno se preocupaba por sus sembrados, cada uno se preocupaba por lo suyo, mientras que la casa de Jehová permanecía mayormente en ruinas. Había sido comenzada la edificación, habían sido colocados los fundamentos, pero después de los fundamentos no hicieron nada. Y pasaron desde el año 536 hasta el año 520, 16 años en lo que podríamos llamar tibieza espiritual. Cada uno preocupado por lo suyo, abandonada la casa de Jehová. Pero en el año 520 Dios levantó a un profeta. Bueno, levantó más que un profeta, pero el que vamos a estudiar ahora es el libro de Ageo, un librito chiquito, que muchas personas como que no lo leen porque es tan chiquito y tan difícil de conseguir en la Biblia, que no lo leen, pero es un libro tremendo. Dios levantó a Ageo, levantó a Zacarías, levantó a Zorobabel, entre otros, para decirle al pueblo que fueran a reconstruir la ciudad y el templo, específicamente el templo. Y yo quiero que ustedes noten lo que dice Ageo, el capítulo 1. Aquí está hablando Dios. Ageo, el capítulo 1. ¿Ya lo consiguieron? Bueno, ojalá que sí. Se encuentra después de Sofonías y se encuentra antes de Zacarías. Eso es más fácil, porque Zacarías y Malaquías son los últimos dos libros del Antiguo Testamento. Entonces es el antepenúltimo capítulo, libro del Antiguo Testamento. Ageo, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 2. ¿Cómo se sentía Dios para con el pueblo? Porque el pueblo había olvidado construir el templo. ¿Cómo se sentía Dios? ¿Alegre? No, estaba triste porque cada uno estaba preocupado por lo suyo en vez de preocuparse por la casa de Jehová. Y por lo tanto, noten lo que dice el versículo 2, y aquí es que conseguimos el título del tema para esta noche. Noten, Jehová de los ejércitos habla así diciendo, este pueblo dice. Saben que la sierva del Señor nos dice algo muy interesante. Ella dice que la razón por la cual Dios dijo, este pueblo dice, es porque mientras ellos dejaban la casa de Jehová en ruinas, ellos no podían reclamar ser el pueblo de Dios. Dios rehusaba reconocerlos como su pueblo cuando ignoraban la casa de Jehová, y por lo tanto Dios se dirige a ellos diciendo, este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Es decir, todavía no ha llegado el tiempo de edificar. Y Dios dice, ustedes no son mi pueblo. Este pueblo dice que no ha llegado el tiempo de edificar. 16 años después de haber empezado con bríos, cuando Ciro dio el decreto para librarlos, ellos están cada uno preocupándose por su propio dinero, preocupándose por su propia casa. Ustedes pueden leer el capítulo 1 de Ageo, así se describe precisamente lo que estaba sucediendo. Y por lo tanto Ageo, Dios a través de Ageo les dice, miren, ha llegado el tiempo de edificar la casa de Jehová y poner eso en primer lugar y poner todo lo demás en segundo lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y luego después preocúpense de las añadiduras. ¿Y sabe lo que sucedió? El pueblo se emocionó con la voz de su profeta. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Donde no hay un profeta, ¿qué sucede? Donde no hay una visión, ¿qué? El pueblo perece. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice la Biblia. Es decir, cuando se levantó el profeta, esto es muy importante, para decirles, edifiquemos. Entonces, con la dirección del profeta, el pueblo se animó y empezaron a reconstruir el templo. ¿Y saben lo que es interesante? En solamente 5 años, en el año 515 antes de Cristo, empezaron en el 520, en el año 515 terminaron de construir el templo. Pero ahora había un problema.
Porque resulta que cuando terminaron de construir el templo, habían algunas personas que habían conocido, estaban viejitos ya, habían conocido el templo de Salomón. Este templo glorioso, hecho de piedras preciosas, de oro y de plata y de maderas costosísimas y telas sin valor, o sea, eran costosísimas. Ellos habían visto ese templo de Salomón. Y ahora cuando terminaron de edificar este templo, después del cautiverio, ¿qué hicieron? Ay, nota lo que dice el libro de Ageo, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? Es decir, ¿qué es esta casa en comparación con aquella casa gloriosa? No es ella, es decir, esta segunda casa, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Es decir, esta segunda casa no tiene los materiales preciosos y costosos. Es más, la Shekinah nunca vino a ese templo en ese tiempo cuando fue construido. Y luego Dios dio una profecía en cuanto a ese templo. Y es una profecía que los judíos hasta el día de hoy han procurado entender y no pueden. Esta profecía la encontramos en el capítulo 2 y el versículo 7. Dice, y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes. ¿Han oído ese nombre alguna vez? Es el libro del Espíritu de Profecía, sí, dice, vendrá el deseado de todas las gentes. Y ahora viene la profecía. Y henchiré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, no se preocupen por el asunto del oro y la plata. Esta casa tendrá más gloria que la primera casa. Y luego dice en el versículo 9, precisamente eso, la gloria de esta casa postrera será mayor que de la primera, dice Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora lo interesante es que ese templo es el que se conoce como el templo de Herodes en el Nuevo Testamento, porque ese templo Herodes lo amplió, lo remodeló, lo arregló, le tomó 46 años arreglar y remodelar el templo, pero lo interesante es que la Shekinah nunca, la gloria del templo de Salomón, nunca aparentemente entró a ese templo. Y ese templo fue destruido en el año 70 por las tropas de los romanos. Y por lo tanto la gente dice, los judíos dicen, ¿cómo es que Dios dijo que la casa de esta segunda casa, iba a tener más gloria que el templo de Salomón cuando nunca vino la Shekinah a esta segunda casa? Allí es que está el problema. Vamos a Juan, el capítulo 1. Juan, el capítulo 1, y vamos a ver si la Shekinah vino al templo. Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es ese verbo? Cristo. ¿Y qué hizo? ¿Saben que esa palabra habitó? Es la palabra kenoo, que realmente es la palabra tabernáculo. La mejor traducción sería tabernaculó entre nosotros. ¿Por qué es importante tabernaculó? Porque conecta con el ¿qué? Con el templo o con el tabernáculo. Dice, habitó entre nosotros y vimos su ¿qué? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era esa Shekinah? Jesús. Ahora yo quiero preguntarles, ¿el Señor Jesucristo caminó en los atrios de ese templo? Claro que sí. En Mateo capítulo 21, después de la entrada triunfal, que se conmemora cuando,
el domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén, y después de entrar a Jerusalén, ¿a dónde fue? Al templo. Y enseñó, ¿dónde? Enseñó en el templo. Es decir, que Dios en carne estuvo en el templo. Pero el problema es que los judíos no fueron capaces de discernir la Shekinah o la gloria de Jehová de que se encontraba allí en el templo. Ahora, necesitamos hacernos la pregunta: ¿qué significa toda esta historia que hemos analizado en cuanto al templo de Salomón y la reconstrucción del templo? En realidad vamos a encontrar en la aplicación que vamos a hacer ahora que todos los eventos que hemos descrito tienen una segunda aplicación. Vamos a repasar rápidamente los puntos. Se ponen los fundamentos de piedras preciosas, se ponen las piedras labradas, ¿verdad? Como paredes, sin sonido de martillo, en silencio. Materiales costosísimos. Cuando se termina el templo, entra la Shekinah. Pero como resultado de la apostasía, el amor al poder y la riqueza, y las relaciones con mujeres de otras naciones, entra la apostasía, la Shekinah se va. El templo es destruido. Babilonia la destruye, 70 años, queda el templo desolado. Después se da un decreto, la gente sale para reedificar el templo. Empiezan con ánimo, se desaniman. Cada uno se preocupa por lo suyo. Se levanta un profeta, o varios profetas, y dicen: edifiquemos la casa de Jehová. El pueblo entra en acción, se termina de construir el templo, pero hay un problema: el templo es mucho más feo que el primer templo, y el segundo templo no tiene la gloria del primer templo, pero Dios dice: este templo segundo tendrá más gloria que el primer templo. Y el que estuvo en el templo no fue más ni menos que Cristo Jesús, en quien habita la gloria de Jehová, la deidad corporalmente. Ahora vamos a hacer el paralelo entre esto y lo que sucedió con la iglesia cristiana, porque encontramos en esto un paralelo con lo que sucede con la iglesia cristiana. Busquen conmigo el libro de Efesios, nuestra lectura bíblica. De esta noche, el libro de los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 20 al 22. Déjenme preguntarles: ¿tiene Dios hoy un templo? ¿Sí o no? ¿Cuál es el templo hoy? Sí, individualmente, personalmente somos un templo, pero ¿qué es el templo en términos más amplios? La iglesia, exactamente. Cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo, está hablando a la iglesia de los corintios, ¿verdad? Es decir, que la iglesia es el templo. Ahora, noten lo que dice: ¿ese templo tiene fundamentos, sí o no? Claro que sí. Dice en Efesios, el capítulo 2 y el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué está edificada la iglesia? Sobre Cristo. ¿Y qué? Cristo es la piedra principal. Recuerda la historia de Isaías 8 y el Salmo 122. La piedra
que es desechada por los hombres, ha llegado a ser la piedra principal del ángulo. Pero no es solamente esa piedra, sino que hay otras piedras, los apóstoles y los profetas. Es decir, que la iglesia está edificada sobre gente. Recuerdan que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré ¿mi qué? Mi iglesia. Es decir, que el fundamento, la piedra principal del ángulo es Cristo. Los otros fundamentos que se traen son los apóstoles y los profetas, es decir, los escritos de los apóstoles y los profetas. Y entonces el templo empieza ¿a qué? A edificarse. ¿Tiene ese templo piedras? Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Fíjense cómo la Biblia presenta una armonía perfecta cuando la miramos desde esta perspectiva. Primera de Pedro, el capítulo 2, y vamos a empezar leyendo en el versículo 4. Primera de Pedro 2:4 dice: al cual, hablando de Cristo, allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros, ahora escuchen, hablando de las personas, dice: vosotros también, ¿como qué? Como piedras vivas. Es decir, que las piedras del templo del Antiguo Testamento representan ¿qué? Gente. La piedra principal es Cristo. Los otros fundamentos son los apóstoles y los profetas. Las piedras que constituyen las paredes son ¿quiénes? Los hijos de Dios. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Hechos, el capítulo 2. La iglesia fue ¿qué? Fue llena del Espíritu Santo, la Shekinah. Y ustedes dicen: ¿será posible? No, vamos a terminar de leer allá en Efesios, el capítulo 2. Vamos otra vez a Efesios, el capítulo 2, y terminemos de leer los versículos que estábamos leyendo. Efesios 2 y otra vez el versículo 20. Dice lo siguiente, Efesios 2 y el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, es decir, en Jesús, la piedra principal, compaginado todo el ¿qué? Todo el edificio. ¿Qué edificio? El templo, ¿verdad? Va creciendo para ser un ¿qué? Un templo santo en el Señor. Y luego el versículo 22 dice: en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Es decir, que el templo se edifica para la morada del Espíritu Santo. Y en el día del Pentecostés, ese templo, la iglesia, cuyo fundamento es Cristo, los apóstoles, los profetas, y cuyas piedras, las otras personas, los 120 que estaban reunidos allí, ahora el Espíritu Santo entra en ese templo. Pero ahora surge la pregunta: ¿qué pasó con los que construyeron ese templo? Empezaron a morir, ¿y qué empezó a entrar a la iglesia? Apostasía, falsas doctrinas como la idea de la inmortalidad del alma, falsas doctrinas como la idea de que el día de reposo fue cambiado el sábado al domingo, falsas doctrinas como la idea de que la iglesia debe unirse con el ¿qué? Con el Estado. ¿Y cómo llama el libro de Apocalipsis cuando la iglesia se une con el Estado? ¿Cómo se llama eso? Fornicación. ¿Recuerdan el pecado de Salomón? Adulterio espiritual. Y ahora la iglesia empezó a gozar de poder y de riqueza, ¿sí o no? De pompa, de gloria. Y se olvidó de la sencillez del Evangelio, igual que lo que sucedió en los días de Salomón. Y ahora escuchen bien, como resultado de entrar la apostasía a la iglesia, nos dice la Biblia que un nuevo poder de Babilonia destruyó la ciudad y el templo. La arruinó. ¿Y qué número tiene este sistema?
El número 666 se conoce como la bestia, se conoce como el hombre de pecado, se conoce como el cuerno pequeño. La Biblia lo llama la Babilonia espiritual. Desoló esa Babilonia espiritual el templo que había sido construido y que había sido llenado del Espíritu Santo. Sí, noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 11. ¿Cuánto tiempo iba a pasar esto? ¿Recuerdan la profecía de Jeremías? Cuando el pueblo apostató, cuando se fue la Shekinah, es decir, cuando el Espíritu Santo abandonó la iglesia como resultado de la apostasía, ¿qué sucede? Babilonios vinieron y destruyeron el templo, y la Babilonia espiritual también vino y ¿qué hizo? Y también destruyó el templo que había caído en apostasía. Dice en Apocalipsis el capítulo 11 y el versículo 2 que esto iba a durar un periodo de tiempo como el Antiguo Testamento, el pueblo y la ciudad y el templo permanecieron en ruinas. Dice allí, en el versículo 2, y echa fuera del patio que está fuera del templo, y no lo miras, porque es dado a los gentiles, y hollarán la santa ciudad 42 meses. Es decir, que hubo una profecía de tiempo de que la ciudad y el templo iban a quedar en ruinas durante los 1260 años. Y dicho sea de paso, escuchen bien lo que voy a decir. Si ustedes leen Daniel el capítulo 8, encontrarán que este sistema falso echó por tierra el templo de Dios. ¿Han leído Daniel 8? Dice que echó su santuario por tierra. ¿Y lo qué? Y lo oyó. Igual que Babilonia en el Antiguo Testamento. ¿Qué iba a hacer Israel cuando terminaran los 70 años? Se iba a dar un decreto de que ellos, ¿qué? Regresaran nuevamente a Jerusalén para edificar el templo. ¿Creen ustedes entonces que después de los 1260 años que este nuevo poder de Babilonia pisotea la iglesia de Dios, que después de ese periodo se va a levantar un movimiento que también es llamado a reedificar el templo que fue desolado durante la Edad Media? Claro que sí. Ahora inmediatamente preguntamos, ¿qué fue ese movimiento? Que después de 1798 Dios llamó para reedificar todo lo que había sido derribado por la Babilonia espiritual durante la Edad Media. ¿Sabes quiénes fueron? La iglesia adventista. ¿Ven el paralelo? Dios llamó a la iglesia adventista para reedificar ese templo espiritual, restablecer la iglesia y levantarla para morada de Dios en espíritu. ¿Y cómo empezaron los pioneros? ¿Cómo empezaron? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cómo empezaron cuando se dio el decreto y regresaron a Jerusalén? ¿Cómo empezaron? Con mucho ánimo. ¿Cómo empezaron nuestros pioneros? Elena White, Jaime White, José Bates, todos nuestros pioneros. ¿Cómo empezaron esta obra de esparcir el Evangelio al mundo? Edificar la iglesia para que Cristo, la Shekinah, pudiera volver. Empezaron con muchos bríos, ¿verdad? Pero ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido hoy? Cada uno se está preocupando por su propia casa. Cada uno se está preocupando por lo suyo, por su propio dinero, por su propia casa, por su propia recreación, por sus propias actividades. Y como resultado de eso, el templo de Dios languidece. Pero al igual que en el Antiguo Testamento, Dios ha dado un profeta al movimiento adventista, que dice, levantaos y reedificad la casa de Jehová, que es la iglesia. ¿Y saben algo interesante? La Shekinah nunca puede volver a entrar al templo hasta que el templo se termine. Porque la Shekinah no entra en un templo inconcluso. La Shekinah entra en un templo terminado. Ahora, ¿qué significa eso de traer piedras labradas para poner en el templo? ¿Qué representan las piedras? Gente. ¿Y a dónde se buscan esas piedras? Esas piedras ya están en la iglesia. No, ¿dónde se consiguen esas piedras? Se consiguen en todas partes. Todas partes del mundo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios en todos esos lugares está labrando las piedras.
las está puliendo, las está cuadrando, exactamente como Él sabe que deben caber dentro del templo de la iglesia. Y nuestro trabajo no es labrarlas, no es tallarlas, nuestro trabajo es sencillamente traerlas y colocarlas sobre la pared del templo de Dios, la iglesia. Y hermanos y hermanas, cuando se haya colocado la última piedra, cuando este evangelio del reino sea predicado en todo el mundo, por testimonio a todas las gentes, entonces vendrá el fin. Se habrá terminado el templo. Y entonces ese templo terminado será lleno de la Shekinah gloriosa, esa Shekinah que vendrá del cielo, en gloria y en poder, para buscar a su pueblo y para llenar el templo. De gloria. Ahora, hermanos y hermanas, la gente mira a la iglesia adventista y dice: ay, qué iglesia tan fea. No sé si no son 9 milloncitos en todo el mundo. Y miren, algunos de los templos donde se reúnen no son ni propios. Pero ¿saben lo que hace grande a una iglesia? No es el dinero que tiene. No es la organización que tiene. No es el tamaño que tiene. Lo que hace que una iglesia sea gloriosa es que se está edificando el templo, poniendo piedra sobre piedra, y porque Cristo Jesús en persona habita en medio de ella. ¿Qué mensaje nos da Dios a nosotros como adventistas hoy? A este pueblo tibio, este pueblo laodicense, este pueblo que está sentado, preocupado por sus propios quehaceres, por sus propias actividades, por su propio dinero. Dios le dice a esta iglesia: levántate y busca las piedras y trae las piedras al templo espiritual y ponlas. Termina la obra que te he dado, para que yo pueda volver y entrar gloriosamente en ese templo. Y en Apocalipsis se habla de esa gloria que habita en medio del pueblo de Dios. ¿No es cierto? Esa Shekinah gloriosa que estará en la santa ciudad, donde no habrá necesidad de sol, porque el Señor Jesucristo será la Shekinah, el Señor Jesucristo será la gloria, y su pueblo habitará con Él por los siglos sin fin. Hermanos y hermanas, ustedes, quiero preguntarles, ¿están ustedes contentos de estar en este mundo todavía? ¿Les gusta la ciudad de Nueva York? ¿Les gusta vivir en Nueva York? Bueno, parece que a muchos sí, porque no dicen nada. ¿Les gusta Nueva York? ¿Sí? Bueno. Si tuvieran que escoger entre Nueva York y el cielo, ¿qué escogerían? ¿Están seguros? ¿Seguro? ¿Cuántos prefieren el cielo? ¿Pero qué tenemos que hacer si vamos a ir allá? Hay que terminar el trabajo.
Hay que traer todas las piedras que se dejan traer y terminar la obra de Dios. Ojalá que en la campaña evangelística que se va a tener la semana entrante, empezando la semana entrante, todos los miembros de la iglesia nos involucremos. Vamos a invitar a nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, que digan, lo peor que pueden hacer es decir que no. Lo mejor que pueden decir es que sí. Dios quiere que nosotros intentemos, que les demos la oportunidad de hacerlo. Si cada miembro de la iglesia trajera 2, 3, 5, 10 personas, ¿cómo sería? Sería increíble. Y esas personas alcanzarían a otras personas, hasta que finalmente terminaríamos la porción del templo que nos corresponde a nosotros. El problema es que nosotros siempre estamos pensando de la porción del templo que le corresponde a otros. ¿Ves? Los obreros se organizaron por secciones. No se le decía a esta gente, mire, construyan aquí, construyan allá, construyen el techo, todo a la vez. No, había un grupo de trabajadores que eran responsables de esta parte del muro, otros de la otra parte del muro, otros del techo, otros de lo que estaba dentro. En otras palabras, Dios no nos dice, termina la obra en California, Dios nos dice, termina la obra en Nueva York. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Y por qué no puede empezar con nosotros? Hermanos y hermanas, consagremos nuestra vida al Señor y prediquemos el Evangelio con poder. Y tenga la seguridad de que muy pronto estaremos nosotros con un templo concluso, lleno de la gloria de Dios, para habitar eternamente con el Señor. ¿Quieren ustedes comprometerse en esta noche a participar activamente en esas conferencias? ¿Quieren comprometerse ante Dios en esta noche? Ya sea asistiendo, invitando personas, participando en una comisión. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado el privilegio de trabajar para la edificación de tu templo. Sabemos, Señor, que tú podrías haberlo hecho. Podrías haber hablado y en un instante el templo haberse terminado. Pero tú quieres que nosotros participemos en la obra para la edificación del carácter. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta iglesia. Y, Señor, especialmente en la campaña que empieza próximo sábado, te ruego que derrames tu Santo Espíritu, que esta iglesia pueda estar llena, que podamos atraer a esas personas para escuchar tu mensaje, y que muchas de ellas, si no todas, hagan una entrega a ti y se integren a tu santo templo, la iglesia. Gracias, Señor, porque tú prometes que cumplirás lo que tú has dicho. Y reclamamos esa promesa esta noche, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.